Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar viendo las energías amorosas de Kerem Bürsin y Selin Yaxioglu. Ellos han estado separados por un tiempo, pero hay rumores fuertes de que han vuelto al vínculo, que se han reconciliado, y quiero preguntarle al tarot cómo está esa relación. Si es cierto todo esto que se comenta. Primeramente vamos a preguntarle al tarot qué siente Kerem por Selin. ¿Qué siente Kerem por Selin? Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. ¿Qué siente Kerem por Selin? Kerem nació un 4 de junio de 1987. 8 de espadas. ¿Qué siente Selin por Kerem? Selin nació un 15 de noviembre de 1990. Dime lo que no se ve. Dime lo que no se ve. ¿Qué siente Selin por Kerem? 8 de oros. Bueno, los dos me han salido con el número 8. Aquí vamos a ver las energías de Kerem con respecto a Selin. Este 8 de espadas me está hablando de un bloqueo muy grande que tiene Kerem. Y esto yo lo entiendo como que quizás Selin le está pidiendo mucho a Kerem y él no se lo puede dar en estos momentos. Por lo tanto, él me aparece como bloqueado. Esta carta es como de un exceso de pensamientos, un exceso de preocupaciones. Hay algo en el vínculo de ellos dos que, por supuesto, es Selin la que le está insistiendo quizás de oficializar el vínculo, de hacerlo más estable, y él está en una posición y en una postura de como mucha confusión, de una paralización, de saber que en estos momentos él no lo puede hacer. ¿Por qué motivos? Bueno, ahora vamos a desarrollarlo un poquito más. Ahora, estas son las energías de Selin. Aparece como el 8 de oros. Aquí me está hablando de que como que ella está trabajando fuertemente para que ese vínculo funcione. Ella está poniendo de su parte para que las cosas salgan adelante en esa conexión sentimental con Kerem. Es lo que me está hablando este 8 de oros. Entonces vamos a desarrollar un poquito más la lectura y vamos a preguntarle al tarot cómo está el vínculo entre Kerem y Selin. Kerem nació un 4 de junio de 1987 y Selin Yaxioglu nació un 15 de noviembre de 1990. Muéstrame lo que no se ve, muéstrame lo que no se ve. ¿Cómo está el vínculo entre Kerem y Selin en estos momentos? ¿Cómo está el vínculo entre Kerem y Selin en estos momentos? Nueve de espadas. Cinco de espadas. Cuatro de bastos.
5 de oros. Y el 10 de copas. Bueno, estas dos primeras cartas, que es el 9 de espadas y el 5 de espadas, me están hablando de lo mal que la pasaron los dos, de que había como energías de no ponerse de acuerdo, de no entenderse, de conflictos, de sufrimiento. Fíjense cómo este 9 de espadas que está aquí, pues guarda un poco de relación con el 8 de espadas que me salió con la carta de Keren hacia Celine, de un exceso de pensamientos, es un exceso de preocupaciones por parte de él, porque ella le está exigiendo cosas y él no se las puede dar en estos momentos. ¿Por qué no se las puede dar? Tendríamos que averiguarlo más adelante en otras tiradas, pero podría ser por trabajo, podría ser por sus propios sentimientos que no permiten ir un paso más allá. Quizás es un gusto pasajero, no ve como que sea una relación sólida para estos momentos, sino una mujer que le gusta y que le cae bien y quiere pasar su tiempo libre con ella, y hasta ahí. Entonces se puede sentir atormentado. Esto es una carta de bloqueo y de tormenta, ¿no? Por las peticiones de ella. Y aquí este 9 de espadas y el 5 de espadas está desarrollando un poco eso, ¿no? Todas las crisis que pudieron haber atravesado por las peticiones de Celine de dar un pasito más allá y la imposibilidad en esos momentos. Ahora, este 4 de bastos me está hablando de la reconciliación. Esta carta me habla que efectivamente esa reconciliación que se está hablando en redes, que se está hablando por internet, que se rumorea, es cierta. Aquí me está hablando de que ellos se han unido nuevamente, que se han dado una nueva oportunidad. Y fíjense cómo los rumores dicen de que el paso lo da Keren, que es el que la llama y que es el que conversa con ella para tratar de entenderse nuevamente. Porque el que está bloqueado es Keren. Pero claro, es lo que yo les estaba comentando. Aquí aparece Celine con un 8 de oros que me está hablando que ella está trabajando fuertemente por la conexión, que ella quiere que las cosas funcionen, que está trabajando duro para eso. Es decir, que ella quiere avanzar un pasito más en la conexión y el vínculo. Ella quiere establecerse, tener una solidez, pero por algo que no sabemos y vamos a ir averiguando en próximas lecturas, Keren no quiere dar ese paso. Y fíjense si es así, que él no quiere dar ese paso, que lo que quiere es quedarse en la relación tal y como está, que luego de esta reconciliación que aparece aquí con este 4 de bastos, me aparece un 5 de oros. Un 5 de oros me está hablando de carencias, es decir, que es una relación que vuelve, es decir, ellos se reconcilian, pero que todavía tiene carencias. No es una relación plena, no es una relación completamente feliz. Aquí hay muchas cosas por resolver. Hay cosas que Celine quiere que Keren no le puede brindar en estos momentos. Por lo tanto, las energías del 5 de oros me están hablando efectivamente de esa tristeza en el vínculo, que aunque se hayan reconciliado, hay cosas que no van bien. Pero esta carta del 10 de copas me augura de que van a encontrar el camino hacia la felicidad.
Es decir, Keren va a tratar de dar su brazo a torcer en algunas cosas. Quizás le va a otorgar como algunos requerimientos de Celine, algunas cosas que ella le está pidiendo, se las va a otorgar, va a ceder en algo para hacerla un poquito más feliz. Entonces, vamos a ver a futuro cómo se ve el vínculo. Ya vemos que hay un 10 de copas. Esto quiere decir que las cosas pueden ir a mejor entre ellos dos. Entonces, vamos a ver qué le depara el destino a este vínculo de Keren y de Celine. Keren Bursin y Celine Yaxioglu. ¿Cómo se ve el futuro en la relación? ¿Cómo se ve el futuro en la relación entre Keren Bursin y Celine Yaxioglu? ¿Cómo se ve el vínculo? ¿Evoluciona? ¿Evoluciona para mejor? Ok. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. ¿Cómo evoluciona el vínculo entre Keren y Celine? ¿Ok? Vamos a ver. La luna. Los lirios. La mujer. Los peces. Y las nubes. Bueno, aquí las cartas me están hablando de que las cosas se van como que a pacificar un poco, a poner más pacíficas, más tranquilas, como que la relación se va a encaminar un poquito más. Fíjense cómo aparece en el centro de la tirada a Celine, por lo tanto me está hablando de la importancia que tiene en este minuto para Keren. Me habla de que las cosas van a prosperar, pero no todo lo que quiere Celine ni lo que quiere Keren. Esta es una relación que, si bien hay gusto entre los dos, si bien se llevan bien, valga la redundancia, hay una química, una complicidad entre ellos, hay algo que falta. Es como esa chispa de ese enamoramiento donde las personas pierden la cabeza, pierden el control. Eso no ha existido aquí. Entonces, yo lo que veo son energías de mucha pasividad, de energías que sí hay gusto, sí hay una química íntima, vamos a decirlo así, en donde ellos se gustan mutuamente, pero que no es una chispa tan fuerte como para que, por ejemplo, Keren decida dar el paso definitivo, por ejemplo, a casarse con ella, a tener una familia. Como que aparece como que Keren le gusta, pero no hasta ese punto. Entonces, fíjense como la última carta de esta tirada son las nubes, que me está dando como una nebulosa en este vínculo, en donde si bien hay una energía de expansión, que las cosas mejoran, de que el amor se expande, me termina con las nubes. Es decir,
que hay algo que se oculta, hay algo que no acaba de salir a la luz o no quiere que se salga a la luz. Y en este caso es la relación amorosa entre ellos dos. Es decir, que Keren no quiere que esta relación dé un paso de avance, por lo menos en el mediano y corto plazo. Veremos más adelante en otras lecturas. Pero el futuro de la relación no está claro. Él, es verdad que ahora se reconciliaron, que están dándose una nueva oportunidad, pero hay algo aquí que no funciona. A él le gusta como mujer. Fíjense cómo ella aparece, como les decía, en el centro de esta tirada. Es decir, que es importante para él que esta mujer le da paz, le da armonía, le da equilibrio, le da balance. Hay un gusto y una química sexual, pero no tanto como para que él diga, bueno, vamos a formalizar esto, vamos a hacer una familia, vamos a casarnos. No, por el momento eso no existe. Al contrario, lo que hay es como algo que tapa ese sol que podría brillar con fuerza en la relación. Hay aquí nubarrones bastante grises que no dejan que la relación brille con fuerza. Y eso es lo que, bueno, yo estoy viendo para los próximos meses. De todas maneras, estas lecturas las vamos a ir actualizando. Y bueno, hasta aquí, amigos, el video de hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.